Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, bienvenidos a este espacio. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida y que también lo puedas compartir con los demás. Estamos avanzando en una serie que creo fundamental que la entendamos. Quizás es un poquito larga y creo que las series de mensajes que compartió hasta ahora, creo que es la más larga porque son 6 mensajes. Este ya es el tercero, faltan 3. Así que ténganme paciencia un poco más. Pero es muy importante, muy importante. Estamos hablando sobre el cuerpo de Cristo y la restauración de una iglesia gloriosa. Una iglesia en la cual quizás hoy no vemos todavía, ¿sí? Como decía las veces pasadas, muchas veces hemos escuchado quizás esta frase de que en la iglesia son todos hipócritas, en la iglesia, y eso es cierto, mis hermanos. Donde hay seres humanos va a haber falla, va a haber gente que miente, va a haber gente que habla mal de los otros. Gracias a Dios eso no pasa acá, eso le pasa a las otras iglesias. Pero estamos en un proceso de crecer hasta la estatura de Cristo, ¿sí? Así que mientras tengamos vida y mientras que Cristo no venga todavía, nos da la pauta que esta iglesia está siendo procesada. Y para ser procesada necesitamos que se establezcan los 5 ministerios. Hago la pregunta, ¿cuáles son los 5 ministerios? Y además de Neco. Pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Muy bien, 5 ministerios. Muchas veces, y esto lo vuelvo a reiterar, hemos visto estas figuras como figuras especiales, ¿no? En una iglesia se levanta un pastor o un profeta o un maestro o un evangelista y de alguna manera sentimos de que si Dios levantó a otro, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero entendemos a la luz de la palabra que los 5 ministerios, además de ser asignaciones que el Señor pone en algunas personas para potenciar y levantar a muchos, tienen que ver con características del carácter y la forma y la vida de Jesús que tiene que ser establecido en nosotros. Hemos visto el ministerio pastoral que tiene que ver con el carácter de Jesús. Si no estuviste, buscando en YouTube porque es tremendo esto, el carácter de Jesús en nosotros. El segundo que vimos el domingo pasado tenía que ver con el ministerio profético, ¿sí? ¿Qué era el ministerio profético? Además de Neco. Bien, Neco, muy bien, 10, carita feliz. La sensibilidad, es decir, la activación de los sentidos espirituales. Así como tenemos sentidos físicos, tacto, gusto, vista, olfato, que estos sentidos espirituales se activen en nosotros. Necesitamos, como hijos de Dios, poder ver al Señor, percibir al Señor, y esto se produce en un ambiente de intimidad, de profundidad con Dios, estando a solas con el Espíritu Santo, y es ahí donde Dios está activando. Y quiero decirte que donde vos estás, sos pastor, sos pastora. Donde vos estás, sos profeta. Sos una persona que tiene que tener el carácter de Cristo y sos una persona que tiene que tener la sensibilidad de Cristo. Así que acá el único pastor no soy yo, todos nosotros. Para que lo digan, esa es responsabilidad del pastor, lo lamento, mi hermano, no es así. Todos tenemos la responsabilidad de pastorear y la responsabilidad de activar a otros. Lo profético tiene que ver con activar a otros espiritualmente. No tiene que ver con ir a un gurú que me dice el futuro, porque si bien parte del ministerio profético tiene que ver quizás con revelación específica de Dios a ciertas personas, no tiene que ver con ir a pedirle respuestas a una persona. Tiene que ver con encenderme espiritualmente en amor por el Señor, en sensibilidad y encender a otros. Así que vamos ahora por el tercer ministerio, que tiene que ver con el evangelístico, ¿sí? Y como he dicho varias veces personalmente, es el ministerio del cual más me he desprendido, ¿no? Como decir, yo no soy evangelista, a mí no me sale eso hablar a los otros de Cristo, yo tengo vergüenza, soy una persona tímida, me cuesta mucho ir al encuentro de la gente, me cuesta, es un problema para mí. Acá soy muy gauchito y muy gallito con el micrófono, pero a la hora de los bifes me cuesta mucho. Entonces, durante mucho tiempo yo me he desprendido de esa cuestión, como que Dios levanta a algunos como evangelistas, pero no es mi área, ¿no?
Y he contado que cuando los chicos salían del semi para evangelizar y todo encendido y llevaban tratado, iban a la guerra los tipos, vayan ustedes, oro por ustedes, lo mío es otra cosa, no podía estar más equivocado en esta manera de ver las cosas. Dice Efesios 4:11, justamente donde el apóstol habla de que Cristo constituyó Él mismo, ¿sí? Él mismo. Dice algunos pastores, algunos profetas, maestros, y Él constituyó a unos evangelistas. Ahora, el evangelismo o una persona evangelista no tiene que ver solamente con pararte en una esquina gritando a los cuatro vientos, Cristo viene, pecado, qué sé yo. No. No tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con una manera de ver a la gente. Tiene que ver con unos lentes que yo me pongo en Cristo para ver de una determinada manera a las personas. Así que, ¿cuál es el propósito del ministerio evangelístico? Es activar algo que se llama compasión. Repetí conmigo, compasión. Activar la compasión de Jesús en nosotros. No tiene que ver, reitero, solamente con repartir trataditos, hacer campañas evangelistas, porque, mis hermanos, mucha gente se la da de evangelista, pero no ve a la gente como Cristo la ve. Así como mucha gente se da de pastor, o de profeta, o de apóstol, no tiene que ver con algo que yo hago, sino que tiene que ver con la esencia que está en mi corazón activada. Y el ministerio evangelístico tiene que ver con la manera en que yo veo a la gente y que se ha activado en mi vida la compasión de Cristo por las personas. Y quiero que entendamos esto, que la compasión es un músculo que se entrena, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no amamos a todo el mundo? Levante la mano. No es pecado, porque es así. Hay gente que es fácil de amar y hay gente que es remil complicado de amar, ¿sí? Hay gente que nos resulta fácil ver con compasión y abrazarlo y escucharlo y compartir y tomar un mate. Y hay gente que prefiero que ni se me acerque porque no sé cómo reaccionar. Que no han dicho esto, no sé cómo disimular frente a ciertas personas. Me sale de adentro, ¿no? Entonces, la compasión tiene que ver con un músculo que lo tengo que entrenar. Que tiene que ver con una vida en donde todo el tiempo estoy practicando el amar a los demás. Ahora, la compasión es una cualidad que Dios nos da para poder sentir el dolor del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Bueno, la esencia de la palabra prójimo es el próximo. Así que el próximo puede ser el hermano que vos amás, la persona que amás, o el próximo puede ser la persona que no querés ver ni en figurita, donde vos decís, Señor, guardalo y olvídate dónde. A ese nivel, ¿no? O solamente a mí me pasa, solamente yo soy el carnaza que saltan hago cortocircuito, ¿no? A veces yo me reí de mí mismo porque por ahí iba en el auto, adoración, estaba en un cumple ahí dentro del auto con el Señor, contento, y de pronto veía pasar con el auto a alguien y de pronto, ¡pum!, cambiaba la música en mi mente, no me olvidaba que estaba escuchando adoración y me encabeza pensamiento, y esta persona, y el Señor, llévatelo, y qué sé yo, y así, ¿no? Entonces, porque es parte de la carne, parte nuestra como seres humanos. Por eso es que Dios nos lleva a una compasión que nos lleva a entender el dolor del otro, a ponernos en el lugar del otro, a ver a esa persona como Jesús la ve. Cada vez que vos veas a una persona que no aguantás, que no tolerás, recordá que Jesús ve a esa persona insoportable de la misma manera que te ve a vos. Ay, qué fuerte dura esa cuestión de que Dios vea de la misma manera. Sí, porque su amor sobrepasa todo tu entendimiento. Tu manera de ver a las personas es totalmente diferente a la que Jesús ve. Y es por eso que siempre hablamos del fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. El amor es una producción sobrenatural de parte de Dios. Nosotros podemos decir que amamos, pero nuestro amor es temporal, es circunstancial, es emocional. El amor de Cristo que se establece en nosotros ve a las personas como Jesús las ve. Y por otro lado, como propósito del ministerio evangelístico, este ministerio busca darnos las manos y los pies de Jesús
para no solamente ver a la gente con los ojos de Jesús, sino abrazarlos, amarlos y poner esta compasión en acción. Así que esto es muy clave que entendamos. Y como último propósito del ministerio evangelístico en nuestras vidas y como iglesia, además de que es activar la compasión, es de que podamos comprender el sufrimiento del otro y de ver a los otros como Jesús los ve y ser sus manos y sus pies, es que el ministerio evangelístico nos lleva a recoger la recompensa de su sacrificio. Cristo murió y a causa de su muerte en la cruz hay una recompensa que son almas. Y cuando vos y yo activamos el ministerio evangelístico, lo que hacemos es buscar y cosechar almas para el Señor. Allá atrás en el fondo está el pasaje bíblico pegado y que lo hemos compartido hace un tiempo atrás y lo vuelvo a reiterar. Dice la palabra: la cosecha es mucha y los obreros pocos. Es decir, hay una cosecha. El Señor no está diciendo el terreno para plantar es mucho y hay pocos obreros. No, está diciendo hay cosecha. Hay almas que ya están preparadas, es la recompensa por el sacrificio de Jesús. Sin embargo, nosotros dejamos pasar esas cosechas y esas cosechas se van perdiendo. Y esto desencadena en que gente parta a esta tierra sin haberse encontrado con Cristo. Por eso es que el ministerio evangelístico busca activar en nosotros una mirada diferente. Ahora, hay un gran enemigo de la compasión y tiene que ver con el egoísmo y la indiferencia. Y el significado de egoísmo, ego significa yo, o sea, el ser individual. Y esta parte de la palabra que es ismo significa tendencia o práctica. En otras palabras, el egoísmo es la práctica del yo, es decir, mi ombligo, lo que a mí me pasa. Muchas veces tenemos problemas nosotros y andamos angustiados por nuestros problemas, pero solamente basta escuchar a una persona que está en problemas para darnos cuenta que nuestro problema, si lo ponemos en escalas, probablemente sea menor. ¿Y qué pasa cuando yo escucho el problema de otro, me pongo en el sufrimiento del otro y me doy cuenta que mi problema no era tan grave? Es difícil, sí, pero no es tan grave. Hace que mi corazón saque los ojos de mí mismo, los ponga en otras personas con sufrimiento y pueda actuar en pos de eso. El cristiano no tiene que sentir lástima. La lástima es un sentimiento de pobre, pero no hago nada. Me da lástima, pero lo veo de lejos. Ahora, la compasión es un dolor por el sufrimiento del otro que me lleva a la acción. Y si amar a la gente y ver a la gente y el sufrimiento de la gente no me lleva a mí a actuar, entonces lo que yo tengo es lástima y no compasión. Es cierto, hay veces que no podemos actuar en ciertas circunstancias, pero de por sí tenemos una herramienta valiosa que es la oración. Es cierto que hoy nosotros no podemos ir a ayudar a los judíos en Israel, en medio de la guerra, a los palestinos. No podemos. Hay kilómetros de distancia, pero tenemos la oración. Entonces, siempre que yo veo el dolor del otro y en mí genera acción, eso es compasión. ¿Se entiende hasta acá? Fíjense lo que dice Filipenses. Acompáñame a leer Filipenses 2, del 3 al 5. Filipenses 2 del 3 al 5. Este versículo personalmente es un versículo que me pega bastante porque lo que declara es muy fuerte. Filipenses 2 del 3 al 5 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Chan. Yo no quiero que me respondas ni me digas nada, ni me muestres ninguna cara y no voy a ver por las dudas. Pero ¿cuándo fue la última vez que esa persona que no aguantas la tuviste por encima de vos y te pusiste en un lugar de siervo para servir a esa persona? Probablemente nunca haya pasado, porque la persona que no nos cae bien y que no podemos verla con amor es una persona a la cual yo nunca me voy a inclinar. Ahora, si leemos lo que dice a continuación,
dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, hermanas, que el sentir que tuvo Jesús lo tengan ustedes también. ¿Y cuál era ese sentir? Por debajo, humillándonos, viendo al otro por encima de mí. Ahora, díganme si esto no es una práctica difícil. Y no solamente hablamos de las personas que nos cuestan amar porque quizás nos hicieron algo. Salgamos un poco de ese tipo de personas, porque probablemente nosotros hemos lastimado gente también, así que no nos pongamos en este lugar de que todo me pasa a mí, porque todos hemos lastimado así como nos han lastimado. Veamos esas personas que pecan de una manera diferente a nosotros. Nosotros, desde un principio, desde que arrancamos acá en Aristóbulo, hemos hablado de que queremos ser una iglesia que abraza. Y una iglesia que abraza es una iglesia que es como el padre con el hijo pródigo. Un papá que cuando ve a su hijo todo sucio, lo ve, va corriendo, lo abraza y lo besa. Entonces, amar a la manera de Jesús tiene que ver con tener compasión y amar a aquellas personas que pecan de una manera que yo nunca pecaría. Ahora, la diferencia entre esa persona y mi persona es que pecamos de manera diferente, pero somos pecadores igual. A veces nos jactamos y decimos, mirá esta persona lo que hace con su vida, fíjate lo que está haciendo, fíjate las decisiones que está tomando, fíjate lo que publica, fíjate lo que hace, fíjate lo que dice. Cuando yo estoy pecando de una manera diferente, pero sigo siendo pecador. Ahora dice este pasaje que haya en nosotros ese sentir que hubo en Jesús, de que pudo acercarse a la gente que nadie estaba dispuesto a tocar. Por ejemplo, un leproso, persona que en la época tenía tal enfermedad que se iba pudriendo en vida, ¿sí? Y una enfermedad que al tacto era totalmente contagiosa. Por eso que cada vez que un leproso iba por la ciudad, iba gritando, ¿sí? Diciendo que era leproso para que la gente huya, corra, no se acerque. Eran personas que estaban destinadas de por vida a morirse solos o morirse con la gente que tenía su misma enfermedad, a lo que se le llamaban leprosarios, el lugar donde encajonaban gente leprosa para que se termine muriendo porque no había cura. Sin embargo, Jesús, ante un leproso, y cuando uno lee y uno puede imaginarse esta escena, probablemente el leproso no quería ni siquiera acercarse a Jesús porque sabía que Jesús no era un simple judío, era un maestro, era un rabí. Pero aún Jesús, en la posición más alta, se acercó, tocó a ese leproso, dándonos un ejemplo clave a nosotros. Aún la peor escoria de la sociedad es tocada por Cristo. De la sociedad, no de Él. Porque para Cristo no hay peor escoria. Para el ser humano sí, nosotros calificamos a la gente, pero para Cristo no. Ahora, Cristo toca a una persona, pero nunca la deja igual. Porque muchas veces me han dicho, sí, muy lindo el mensaje de abrazar a todos, pero la gente tiene que arrepentirse. Ese no es nuestro laburo. El Espíritu Santo es el que convence. Y yo estoy seguro que Dios recibe a todos como están para no dejarlos como están. Así que si un leproso se acerca a Jesús, es sanado de la lepra. Si una prostituta está por ser apedreada por todos, esta prostituta se encuentra con Cristo sin condena, cambia su vida y se aleja de eso. Vemos la compasión de Jesús que rompe todo tipo de frontera, y esto es lo que tiene que empezar a establecerse en nuestra vida. Así que el egoísmo es uno de los enemigos, donde nos vemos a nosotros mismos y no vemos a los demás, y el otro es la indiferencia. Muchas veces nosotros pensamos que el enemigo del amor es el odio, y en realidad no siempre el enemigo del amor es el odio, porque si yo odio a alguien es porque es importante para mí, me guste asumirlo o no, hay algo que me ata a esa persona. El enemigo del amor es la indiferencia. No me importa. Así que muchas veces como hijos de Dios, quizás no actuamos del egoísmo porque tenemos un poco de compasión, pero actuamos de la indiferencia. Esperamos que otro se haga cargo. Nos deshacemos de ese paquete. No es nuestro problema lo que pasa en Ucrania y Rusia, no es nuestro problema lo que está pasando en Israel y Palestina, no es nuestro problema. Indiferencia. Y eso ya es un signo de que hay falta de amor.
Ahora, ¿cómo yo pongo en acción esta compasión? Y la respuesta es muy sencilla, por medio del poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18. Marcos 16, del 17 al 18. La compasión se conecta con la necesidad de la gente, ¿sí? Como yo le decía, la compasión es activada cuando yo no solamente siento dolor por la persona, sino que actúo. Entonces la compasión me conecta con la necesidad del otro. Y el poder de Dios hace que yo pueda suplir esa necesidad. Nosotros podemos hacer actos de bien. De hecho, hay muchas organizaciones, quizás acá en Aristóbulo, en el país, en el mundo, que hacen obras de caridad. Y está bien. Ahora, la verdadera restauración de la necesidad del otro viene por medio del poder del Espíritu Santo, a través de nosotros. Y dice, Marcos 16, 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esta primera parte del versículo, y estas señales seguirán a los que creen. No es que tiene que haber señales para que podamos creer. Si vos crees, las señales te acompañan. No necesitas ser pastor ordenado, estar a cargo de un grupo, ser líder de algo para que las señales te acompañen. El problema es que ¿cómo vamos a ver esas señales si no sabemos que las tenemos? ¿Cómo vamos a saber que estamos armados de herramientas si nunca las hemos puesto en práctica? Por eso es que lo que dice Hechos 3:6, acompáñame, vamos a ir picadito así para que no se nos extienda en el tiempo. Pero acompáñame a Hechos 3:6. Está en ese momento Pedro y otros de los discípulos caminando, encuentran a una persona en necesidad. Es decir, ellos ven la necesidad, sienten compasión, se acercan a la persona. Y esto es uno de los pasajes que más me encantan. Hechos 3:6. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que vos tenés? Pedro reconoció que él estaba pidiendo limosnas y él no tenía para darle ni oro ni plata, pero tenía algo mucho más grande, que era el poder del Espíritu Santo a través de su vida. Declaró sanidad y este hombre se levantó y empezó a caminar. Por eso es que yo le decía hace un tiempo atrás en la reunión de oración, está bueno que pidamos oración por alguna persona que está cercana a nosotros. Está bueno pedir a los hermanos oración. Pero yo los desafío a todos en esta noche, antes de pedir oración a toda la iglesia, toma el desafío de acercarte vos a esa persona y orar por sanidad. Y después compartamos. Pero es muy fácil a veces, sabiendo que tengo la posibilidad, porque hay veces que no puedo, está en otra provincia, en otro lugar es difícil, no se puede. Pero si yo sé que puedo poner en práctica esa herramienta que Dios te dio, ¿crees en Jesús? Sí. Bueno, te acompañan las señales. Después el resultado queda en manos de Dios, ya no es tu problema, pero tu trabajo es poner en práctica esa compasión, ese amor por los demás. ¿Tenés alguna persona cercana que está atravesando alguna situación dolorosa, alguna pérdida, algún problema económico, alguna circunstancia de dolor? No esperes más, acércate y decir: mira, yo no sé ni orar ni sé cómo se hace esto, pero escúchame, Jesús puede transformar tu vida. Y déjame orar por vos. ¿Querés que ore por vos? Sí, y la mayoría de las personas siempre están dispuestas a que uno ore. Somos nosotros los que tenemos miedo. Poner en práctica ese poder por medio de la asistencia del Espíritu Santo. Así que quizás no tenés lo que todo el mundo está necesitando, pero tenés algo que es mucho más fuerte y que todos lo necesitan. Quizás no tenés la plata para solventar ciertas cuestiones. Quizás no tenés los medios para transformar la realidad de alguien, pero tenés algo que es mucho más grande, que es el poder del Espíritu Santo a través de vos. ¿Por qué? Porque muchos hacen obras de caridad, pero pocos caminan bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero profetizar en esta noche que vos sos una persona
que vas a caminar en el poder del Espíritu Santo. No importa la circunstancia, no importa la edad, no importa los años de iglesia, no importa tu pasado, no importa cuánto te hayas equivocado, el poder de Dios actúa en vos y a través de vos si crees en Cristo Jesús. No tenés que esperar las señales para creer, porque la palabra dice: bienaventurados aquellos que creen sin ver. Por lo tanto, si creemos sin ver, quédate tranquilo, que las señales te acompañan. Así que no podemos ser testigos de Dios sin poder, y no podemos recibir poder sin clamor y hambre por el Espíritu Santo. Yo quiero desafiarte en esta noche, que si querés empezar, si vos ves tu vida, que hay una ausencia de compasión, hay una ausencia de fe práctica, metete en intimidad con el Espíritu Santo, clamor y hambre por el Espíritu. Aun si no sentís nada, el Señor quiere en ese espacio de intimidad prepararte para llevarte al siguiente nivel. Ahora, entiendo que en mi vida la fe práctica es la compasión. Yo veo con amor a las otras personas, dejo de verlas con ojos de juicio y hago el intento y el esfuerzo por medio del Señor de amar a las personas. He orado por las personas, pero hay veces que es necesario entender que en vos hay un poder también grande, que es tu testimonio. Y muchas veces los dije que siempre he dicho, valga la redundancia, que yo no tenía un testimonio para contar. He escuchado en la iglesia muchas veces testimonios tremendos de cómo Dios sacó de las drogas, del alcohol, de esto, de lo otro, intentos de suicidio, de incluso una amiga que se empastilló, llegó inconsciente al hospital, con veneno y aún de su piel salía el olor del veneno por los poros. O sea, estaba en las últimas y se encontró con Cristo y hoy está en Mongolia como misionera. O sea, una cosa de loco. Y yo digo, ¿cuál es mi testimonio? Y me robé el pan de la Santa Cena. Lo máximo, ¿no? Como toda la vida siendo cristiano, nada relevante. Quiero decirte esto: haber conocido a Jesús es mucho más grande que la peor de tus circunstancias. Habrás atravesado valles de sombra y de muerte y circunstancias muy difíciles, pero aún mayor que ese testimonio de cómo Dios te sanó, te liberó, es que te hayas encontrado con Él. No hay testimonio más fuerte que Cristo en vos. Así que cada vez que decís yo no tengo testimonio, estás pisoteando la persona de Cristo, porque es el tesoro más grande y maravilloso que tenés, haberte encontrado con Él. Así que no digas yo no tengo nada para decir. Por supuesto, tu vida habla. Tu vida es un testimonio viviente de que Dios todavía tiene planes con la humanidad, de que no está todo perdido. Y vos decís, mi vida ha sido un desastre, gloria a Dios si el Señor te sacó de ahí, pero lo más importante es Cristo a través de nosotros. Las marcas de Cristo en tu vida son tu mayor arma de evangelismo. Uno de los discípulos incrédulos decía, cuando Jesús salió de la tumba y estaban todos los discípulos alborotados, uno de ellos dijo, hasta que yo no lo tenga Jesús acá paradito delante mío y no toque su herida, no voy a creer que Él verdaderamente resucitó, salió de la tumba. Dicho y hecho, Jesús se le apareció, le puso, toca. Le puso sus dedos en las heridas y dijo, verdaderamente sos Jesús. Hay gente que para creer en Cristo necesita poner sus manos en tus heridas. Pero quiero terminar con esto, porque nosotros no evangelizamos porque queremos que la iglesia se llene de gente. Ese es el peor error de la iglesia en este tiempo, que piensa que se evangeliza para que la iglesia se llene de gente, o que el templo, mejor dicho, porque nosotros somos la iglesia, para que el templo se llene de gente. Ese no es nuestro objetivo, mis hermanos. No vamos a ser más exitosos porque este templo esté lleno de personas. No. Somos evangelistas. Primero porque entendemos que es una cosecha que se la vamos a entregar al Señor. Le pertenecen a Él las almas. Y en segundo lugar, porque empezamos a practicar y empezamos a poner en funcionamiento algo que va a ser útil en los últimos tiempos. Algo que va a ser útil, muy útil en los últimos tiempos. La predicación del Evangelio del Reino
puede retrasar o acelerar la segunda venida de Jesús. ¿Sabías eso? Que vos hables de Jesús puede atrasar o acelerar que Cristo venga. Hay versículo para esto antes de que me apedreen mentalmente. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, 9. En los últimos tiempos leemos en Apocalipsis que va a haber el mayor mover espiritual como nunca antes. En otras palabras, a mayor persecución va a haber mayor mover espiritual, ¿sí? El sistema del anticristo va a estar destruyendo, persiguiendo, queriendo apagar la iglesia, pero en ese momento donde la iglesia va a estar más fuerte que nunca, ¿sí? Nosotros hoy no estamos fuertes, mis hermanos, lamentablemente, porque no hemos entendido cuál es nuestro lugar. Pero llegará el momento donde la presión va a hacer que definamos lo que somos, y eso nos va a llevar a niveles espirituales profundos. Y dice Apocalipsis que va a ser la mayor cosecha de almas. Pero fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos estaban diciendo: ¿y cuándo va a venir Jesús al final? Y muchos hemos pensado esto: si en 2000 años no vino todavía, no va a venir, al menos mientras que yo viva. Falta todavía. Si tardó 2000 años, capaz tarde 4000, qué sé yo, ¿no? Y muchos hemos tenido por tardanza a Dios. Dios está tardando, y no. La palabra dice: Él está siendo paciente, paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan. Así que imagínate vos, si vos y yo empezamos a hablar de Cristo, contribuimos a que los tiempos se aceleren. Dios está esperando para que los hijos empiecen a levantarse. Dice la palabra de Dios: la tierra clama, gime por la manifestación de los hijos de Dios, para que vos te levantes y para que yo me levante. Entonces, vos y yo tenemos en nuestras manos la posibilidad de acelerar o retrasar. Una iglesia quedada y dormida en los laureles retrasa, es un palo en la rueda. Pero una iglesia que es evangelista, que ve con compasión a las almas, que muestra su testimonio, que camina con poder, en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que empieza a acelerar los procesos. Y yo quiero declarar que somos parte de esa iglesia que acelera y no retrasa, que tu vida y tus generaciones son parte de ese cuerpo que acelera y no son palos en la rueda. Yo quiero que mis hijos sean parte de esa generación que acelera los tiempos, que sean apasionados por Jesús, que puedan hacer aquello que yo no pude hacer porque no podía ver, porque estaba lejos de Cristo, aún diciendo que era hijo de Él. Yo quiero que mis generaciones, que mis hijos, que ya le pusimos nombre Mateo, Avi, y los que vengan, los 80 que vengan, no importa, sean apasionados. Mi suegra y mi suegro dicen amén, gloria a Dios. Tengo que portarme bien porque ser prudente. No. Quiero que mis generaciones sean de aquellas que son parte de las que aceleran. Y permítame decirlo, y con el permiso de los papis, el jueves estamos en el tiempo de adoración después de la enseñanza. Yo lo veía a Dani a la par nuestra, arrodillado, con las manos levantadas, y era impactante porque yo estando acá adelante podía escuchar su voz. Y cómo intercedía y clamaba, y yo digo, gloria a Dios por esta generación que... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? 6 años tenés, Dani. Recién cumplido, salidito del horno. 6 años. Yo oro para que se levanten más así, aún más chiquitos, que clamen, que intercedan, que sean apasionados, que no les importe si los otros se arrodillan o no. Yo me suelto en la presencia de Dios. Yo a esa edad estaba, no sé dónde estaba. Aún ahora no sé dónde estoy, porque muchas veces sigo con miedos de adulto, ¿no? Ay, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? Dios está llamando a una generación apasionada, y con ellos está cumpliendo lo que dice el libro de Joel, que en los últimos tiempos
será derramado el Espíritu de tal manera que los niños profetizarán. Los niños van a empezar a encender en sensibilidad a los adultos. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y si te sentís humillado por un niño, gloria a Dios. Porque es que Dios está moviendo una generación. Se tiene que levantar en este lugar hijos e hijas que vivan una vida de compasión por el ministerio evangelístico, de sensibilidad por el ministerio profético y de carácter de Cristo por el ministerio pastoral. Y cierro con este versículo, que es el que hoy les compartí, está pegado allá atrás, Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, a su mies. La palabra envíe viene del original, que es ekbalo, ¿sí? La palabra ekbalo significa enviar, expulsar con violencia, sin derecho a retorno. Cuando Jesús está diciendo: oremos al Señor para que el Señor envíe con fuerza, con ekbalo, con tal fuerza que no haya retorno, envíe obreros a la cosecha, gente apasionada y radical. El ekbalo del Espíritu es ese envío que no te lleva a tener retorno, que no te lleva a ir a ese lugar y de pronto decir: no, me da miedo, vuelvo. Hay algo que se llama, cuando uno maneja un auto, que se llama el punto sin retorno en el combustible. Es decir, cuando vos ves que se está quedando sin combustible el auto y no te da la posibilidad de volver hacia atrás a la estación de servicio. ¿Vieron cuántas veces nos pasó decir: bueno, cargo más adelante, ¿no? Porque con tal me alcanza, y cuando estoy viendo que no me alcanza, ya no puedo volver. No me queda otra que seguir avanzando hasta encontrar la próxima estación de servicio. Ese es el ekbalo del Espíritu Santo, a quienes vivimos esta realidad evangelística. Somos impulsados por el Espíritu sin volver atrás. ¿Cuántas veces cantamos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Bueno, ese es el ekbalo del Espíritu. Ahora Dios te está llamando no solamente a seguir a Cristo, sino a mostrarlo. Y que vos y yo como iglesia empecemos a caminar esta realidad. Aristóbulo está quebrantado por la ausencia de Cristo. Tenemos iglesia para todos los gustos, y aún así hay muchas personas que toman decisiones. Hay muchas personas que en este momento están en pozos depresivos terribles. Hay mucha gente que está desahuciada. Y después que pasan las cosas nos dice: ¿por qué no hicimos algo? Probablemente porque lo que tenemos es lástima, no compasión. Porque si tuviéramos compasión, seríamos movidos en acción. Y vos y yo somos llamados a la acción, en amor y en compasión por el perdido, por el difícil de amar, por el que peca diferente a mí, o aún incluso por aquel que me lastimó. Donde yo veo con amor suelto, pero digo: Señor, yo oro para que esta persona se encuentre con tu presencia y llegue salvación a su casa. Así que es mi deseo que a través de este mensaje, a quienes nos están acompañando, el Señor con este ekbalo, con este envío del Espíritu, te lleve a caminar esta vida de compasión, no de lástima, no de egoísmo, ni de indiferencia. Amor puesto en acción. Que esa característica de Cristo de compasión por las almas sea establecida en tu vida, y que el Señor, a través de esto, manifieste la persona de su Hijo en tu vida y ponga en tu vida paz.